Elizabeth Arrieta, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. ¿Se debe construir el complejo inmobiliario de San Rafael? Es un hermoso tema, no solo por lo que significa la obra, no solo por la esperanza de poder recuperar lo que es el viejo Hotel San Rafael, que fue icónico para Punta del Este, sino porque nos obliga a todos a pensar en qué tipo de desarrollo queremos, qué significa el desarrollo sustentable, que yo creo que ahí está la clave del tema, ¿verdad? El desarrollo no solo es necesario para todos los países necesitan desarrollo para poder darle mejor calidad de vida a sus habitantes, ¿no? Pero ese desarrollo debe ser sustentable y creo que ahí en esas dos palabras unidas está la clave. ¿Y qué quiere decir que sea sustentable? Quiere decir que tiene que haber una integración cultural, social, un desarrollo económico, pero también unido al cuidado del medio ambiente. Es uno de los objetivos fijados por las Naciones Unidas, ¿verdad? Dentro de lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable para rumbo al 2030. Entonces, ¿es necesario el desarrollo? ¿Es bienvenida la inversión? Por supuesto que sí. Y una inversión que estamos hablando de más de 400 millones de dólares. Pensemos nomás todo lo que se ha hablado y lo que se ha discutido y el enorme desgaste que tuvo que llevar el gobierno nacional para ver si se podía concretar la segunda planta de UPM y todo lo que eso conlleva, pensando que después a la larga terminan quedando los mismos puestos de trabajo estables que puede quedar en este gran complejo que se está proponiendo acá. Eso es un tema, la llegada de una inversión de esta característica que pretende además tener una construcción que sea icónica en Latinoamérica, ¿verdad? Que sea icónica no solo para Punta del Este, no solo para el Uruguay, sino que estamos hablando de una construcción que sea emblemática en el Cono Sur. Ahora, después, si nos gusta el proyecto, si nos gustan sus características, bueno, creo que es muy pronto decirlo, el proyecto fue una primera propuesta que hizo el equipo del arquitecto Viñoli, nada más ni nada menos, o sea, reconocido en el mundo entero, pero ahora recién ingresó al estudio técnico formal dentro de la Intendencia, ¿verdad? Y a partir de ahí veremos cuál es el proyecto definitivo que se propone. Para ser bien claro y ir a lo concreto, hay cosas que a mí no me gustaron desde el primer momento, por ejemplo, el puente que cruzando sobre la Rambla, me parece que no va por ahí, digo, si hay que hacer algún tipo de pasaje, se podría hacer algo como se hizo en la parada 40 allá en Veramansa, que se hizo un pasaje subterráneo si fuera necesario. Ahora, la torre en sí, a mí me entusiasma que podamos tener algo que sea un símbolo de la arquitectura moderna, que en definitiva si eso conlleva esa enorme inversión, ¿en qué daña el medio ambiente o en qué daña la imagen del destino como tal? En todo el mundo hay símbolos arquitectónicos que en definitiva terminan identificando a determinadas regiones. Pensemos nomás que tendría 300 metros de altura, la misma altura que tiene la Torre Eiffel, uno de los monumentos más importantes del mundo entero, donde miles van año tras año a conocerlo y a sacarse su foto, por ejemplo, ¿no? Y pensemos también aquí nomás en Punta del Este la discusión que significó en su momento la construcción del Hotel Conrad, ¿no? Parecía que Punta del Este desaparecía y moría para siempre por la construcción del Hotel Conrad. Todos debemos recordarlo. Claro, sí, era una manzana que no tenía ninguna construcción, solo tenía aquel molino. Y bueno, parecía que si ahí se construía un hotel 5 estrellas, Punta del Este iba a desaparecer como destino turístico. El tiempo mostró que fue todo lo contrario y que ese hotel, además de generar mano de obra en la construcción, además de generar miles de puestos de trabajo a través de los años, se transformó
en una referencia también para Punta del Este, no solo por su casino, sino por su centro de convenciones, que durante años fue el único centro de convenciones más importante que tenía Punta del Este, ¿no? Hoy tenemos el centro de convenciones que está en la zona del Jawel, que también es una gran obra, que también fue muy discutido si se debía o no se debía construir, pero son todas cosas que apuntan a posicionar, porque el mundo sigue avanzando, y a posicionar a Punta del Este como un gran destino internacional. Así que el proyecto está en estudio, o sea, démosle tiempo a esa que tiene que interactuar, entre técnicos de la Intendencia, que son sumamente celosos y cuidadosos. Hasta a veces se quejan los arquitectos que vienen con emprendimientos de lo excesivamente exigentes que son con los proyectos, con la calidad, con asegurar los servicios, ¿verdad?, que tiene que tener, y la infraestructura que rodea esos emprendimientos. Confiemos en que se hagan los estudios para que veamos después cuál va a ser la propuesta final para poder opinar, porque creo que es bueno que se haya generado este debate. Ayer nosotros tuvimos en la Comisión de Turismo, que yo estoy presidiendo en este momento, la visita de la Cámara Uruguaya de Turismo, que fue acompañada con varios de sus representantes, desde los representantes de las rentadoras de autos hasta la Cámara que nuclea las inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este. Estuvieron también, varios de los directivos, eran 8 personas que estuvieron. Y salió el tema de San Rafael, y ellos decían también con buen criterio, al contrario, vemos con muy buenos ojos que se pueda recuperar el viejo Hotel San Rafael, pero que no solo se ponga en valor eso que hoy estaba en un estado lamentable, que realmente era bastante triste verlo en esas condiciones, sino que esa zona vuelva a ser icónica para la región. Ahora también decían lo mismo, esperemos el proyecto como termina siendo aceptado por los técnicos, porque esto no son decisiones políticas. Acá hay mucho de decisiones técnicas que deben ser evaluadas minuciosamente. En eso no tenemos ninguna duda y con toda rigurosidad. Camila. No, el puente, ya el intendente Antía dijo que estaba descartado porque además ya se lo habían negado a otras obras, como por ejemplo el Fendi Chateau, que también había propuesto, ¿no? Sí, lo del Fendi Chateau no era sobre la Rambla, era entre 2 padrones que tenían en distintas manzanas, que había una callecita que tenía una cuadra, y pretendían unirlo con un puente sobre la calle, y también se le negó. Sí, yo escuché, coincido con el intendente en cuanto a que lo del puente no lo veo viable realmente, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, el resto del proyecto deberá ser evaluado, los parámetros, las proporciones que tienen que tener entre los edificios nuevos, el edificio viejo, digamos, por identificarlo de una manera, del Hotel San Rafael, y la torre, ¿verdad? La torre, si uno mira la maquette en el primer momento, uno bien ve, sí, que tiene una torre elevada, que en la maquette, claro, luce muy desproporcionada con respecto a los edificios, pero a su vez, si uno la mira después y observa los renders, es muy esbelta esa torre, y es, por decirlo de una forma sencilla que se pueda comprender, transparente, porque a través de ella se puede apreciar el paisaje. O sea, no es una mole que surja ahí con 300 metros de altura, sino que tiene un muy... estoy hablando del título desde un punto de vista personal, como una ciudadana más, sin ningún tipo de consideraciones técnicas. Si uno la empieza a observar en el contexto general, es una torre muy esbelta, ¿no? Ahora, discutíamos hoy cuando usted llegó, Elizabeth, con los compañeros, la situación de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? La primera palabra que se nos ocurre es no. Sí. Somos negadores. Sí. Por naturaleza. Sí, por naturaleza. El martes, la edil del Partido Colorado, María del Rosario Borges, planteó una iniciativa que hay para la construcción de un gran hotel en la zona de José Ignacio. Sí, de un complejo de apartamentos, creo que son 40.000 metros cuadrados, son 4 plantas en José Ignacio, y que los vecinos aparentemente ya se estaban manifestando como en contra del proyecto.
Hay una cosa, vuelvo a poner el ejemplo del Hotel Conrad para irnos bastante atrás en el tiempo, a los años 90, en la época que era del intendente Domingo Burgueño. ¿Y quién puede negar hoy en día lo que significó para Maldonado el gobierno de don Domingo Burgueño, de ese gran intendente que cambió Maldonado, lo transformó, hizo que Maldonado caminara y avanzara hacia adelante en infraestructura, desde lo que fue la avenida Roosevelt, pero hasta los barrios, el barrio Rivera, por ejemplo, estaba pavimentado solo Camino Velázquez. Si uno salía hacia una cuadra de Camino Velázquez, lo recuerdo bien por razones personales, no había veredas, no había pavimento, no había alumbrado, y todo eso se transformó. Y dentro de esa visión de futuro que tuvo el intendente Burgueño, estuvo también entender que esa inversión enorme, fabulosa en aquella época, que significaba el Hotel Conrad, era algo bueno para Punta del Este y para el departamento. Y sin embargo, en aquel momento las discusiones eran tremendas. El ser humano, por lo general, trata de no salir de su, como se dice ahora, de su situación de confort, de su lugar de confort. Entonces, quien está en el lugar que sea, del departamento, del país, y yo me atrevería a decir, en el mundo también sucede lo mismo, tiende a decir, no me construyan esto, no me toquen aquello, yo estoy bien así como estoy. Es la situación de confort. Si yo vivo en el Tesoro, por ejemplo, en La Barra, entonces, recuerdo también, porque en ese momento como técnico, como ingeniero, tuve que trabajar en eso, lo que significó cuando se construyó en aquel momento el Hotel Dunas, que era de tiempo compartido, y había que llevarle la energía eléctrica, y la energía eléctrica no iba a dañar nada, porque aparte se estudiaba por dónde se iba a llevar, y hubo un grupo enorme de vecinos que juntaron firmas para que no se le llevara la energía eléctrica al Hotel Dunas que estaba en construcción. No se permitía llevarle la energía eléctrica. Entonces, es algo bastante natural en el ser humano, pero ahí cómo podemos balancear ese interés por el cuidado del medio ambiente, del entorno, del balneario, con los impulsos de desarrollo. Bueno, justamente apoyándonos en esas dos palabras que decía al principio, de que el desarrollo sea sustentable, basándonos en criterios técnicos, en los estudios correspondientes, en los impactos de medio ambiente que generan, visuales, en el entorno, el ordenamiento territorial que está definido, y en base a eso, ni negarnos a todas las posibilidades de desarrollo, ni tampoco por un afán de avanzar o de aceptar inversiones, decirle sí a todo. Acá hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los proyectos que se aprobaron por vía de excepción en estos últimos meses y en el año pasado en la Junta Departamental, que no recuerdo el número exacto, pero son más de 30 en total, hay que tomar en cuenta que hubieron otros tantos que se aprobaron sin necesidad de ir a la Junta Departamental, que completan esos más de 400.000 metros cuadrados de construcción que están en camino de concretarse, y que cumplían con todas las normas y no necesitaron ir a la Junta Departamental, cumplían a priori con los parámetros de construcción. Pero también hubieron decenas, cientos que fueron rechazados, porque no eran respetuosos del medio ambiente, no eran respetuosos de las normas, de la calidad que el balneario exige, el destino turístico exige, y fueron rechazados. De eso no se habla. No se dice qué bien los técnicos de la Intendencia, sí, 30 fueron aprobados, pero 100 fueron rechazados, porque dentro de esos 100 había propuestas que no se podían contemplar con la infraestructura vial, no se podían contemplar con la infraestructura de servicios necesaria, o no eran de la calidad necesaria, o no eran, desde el punto de vista arquitectónico, de la calidad suficiente que debemos exigir, o no eran amigables con el medio ambiente, porque acá también se les exige el utilizar las nuevas tecnologías del uso de energías renovables, los aprovechamientos de los recursos naturales, hasta que se llega a un proyecto de calidad que cumple con todas esas condiciones. Si lo cumple, seguirá adelante.
En algunos casos, por sus características, debe ir a la Junta Departamental, como prevé la ley 9.515, prevé los casos de excepciones, y por eso se exigen mayorías especiales. No lo puede aprobar solamente el intendente. Debe realizarse lo que se llama un acto complejo de gobierno, y lo debe aprobar el intendente y la Junta Departamental con mayorías especiales. ¿Y por qué mayorías especiales? Porque de esa manera, si no hay un consenso más amplio que trascienda al partido de gobierno, cualquiera que sea el que le toque estar, la Constitución y la ley prevé que tenga que haber un apoyo político más amplio. Y ahí, con esa mayoría especial de 21 votos, más la aprobación técnica de la Intendencia, el proyecto se transforma en viable, en que se pueda construir. Y muchas veces se critica que un proyecto fue aprobado por excepción, cuando la excepción es lo que prevé la ley 9.515, que es la ley orgánica municipal, y lo que prevé la Constitución en base a cómo se compone el gobierno departamental. No hay nada más transparente que la discusión de una excepción en la Junta Departamental, donde queda todo a la vista: los planos, el proyecto, los argumentos a favor, los argumentos en contra. Mucho más peligroso es hacer lo que prefería hacer el gobierno anterior departamental, el gobierno del ex intendente de Los Santos. Cuando surgía una posibilidad importante, se cambiaba la ordenanza, y se cambiaba con 16 votos. No se buscaba el acuerdo de toda la comunidad, porque en esos ediles de los distintos partidos está representada la sociedad de Maldonado. No se buscaba ese acuerdo, se sacaba solo con los votos del Frente Amplio, que en un momento fueron 16 y en el año siguiente fueron 17, solo con los votos del Frente Amplio, modificando la ordenanza de la construcción. Entonces, en una zona que de repente se estaba presentando un proyecto de calidad para hacer una torre que, por ejemplo, superaba la altura, que marcaba entonces, en lugar de estudiar si ese proyecto era bueno o si merecía la discusión y el acuerdo de todos los sectores políticos con representación en la Junta para aprobar ese proyecto, si tenía la calidad, no, se prefería modificar todo un barrio entero y decir, bueno, ahora en este barrio entero se puede realizar edificios de altura, no el que estaba pidiendo la excepción, sino para todos los padrones. Eso era mucho más peligroso, porque se emparejaba una zona entera en vez de discutir a fondo un proyecto concreto. Bien, esperemos que la discusión en la Junta, yo creo que también va a tener una presión del gobierno nacional, primero porque es una inversión superior a los 15 millones de dólares, es mucho más. Segundo, porque el gobierno necesita imperiosamente crear mano de obra, está metiendo el tema de UPM precisamente por mano de obra. Yo creo que va a tener una presión también de ya el Sindicato Único de la Construcción Anexos. Ayer realizó una evaluación y apoya, porque naturalmente ayer hablábamos con algunos referentes de otros partidos políticos, y bueno, no te gusta, pero dile tú a la gente que hace 2 años que no trabaja, que estás diciendo que no a un proyecto que va a reunir una cantidad de obreros, ¿no? Hubo reunión del grupo. Si me permite, es muy cortito para terminar ese tema. Acá hay que tener algo muy claro. Este proyecto no es importante solo porque genera una inversión muy grande y mucha mano de obra directa en la construcción, y después no es solo por eso, es porque apunta a un proyecto de altísima calidad, de lujo, para que se entienda claro, que apunta a un público de alta gama que hoy no está llegando a Punta del Este. El proyecto Cipriani no es solamente una construcción que va a ocupar mucha mano de obra, como puede ser una carretera, que puede ser necesaria también, de infraestructura. Acá es la construcción, la inversión, pero ¿qué proyecto turístico hay atrás? Con escuela de gastronomía, con hotelería. Estamos hablando de algo de la máxima calidad. Entonces, no miremos solo la parte de la mano de obra, que es importante también. Permíteme que yo mire el punto de vista de los trabajadores de nuestro pueblo que están angustiados porque pero no hay trabajo. Supuesto que sí. Por supuesto que es así. Los que tengan dinero vendrán o no vendrán, es problema de ellos, pero yo quiero defender, no se trata de demagogia, además no vamos a discutir por un tema pero en el cual todavía no sabemos. No, pero Julio, a ver,
estoy reforzando lo que tú dices. Lo que digo es que además de eso que tú dices, que es sumamente importante, y porque va a generar trabajo de construcción y después. ¿Y por qué digo después? Tú dices, ¿vendrán o no vendrán? Y alguien puede pensar que quien es el dueño del capital de 400 millones de dólares no estudió, ¿los va a poner para perderlo? No, tiene los estudios ya hechos de inversión justamente para saber que vale la pena poner esa plata ahí, porque van a venir seguramente, porque ya hay gente en el mundo que dijo, voy, compro, porque nadie se tira al agua, nadie se tira a la piscina si no hay agua, ¿verdad? Entonces, yo apoyo 100% lo que tú dices y quiero dejarlo claro. Se reunió la corporación, se llama ahora, ayer una reunión en el Parlamento Nacional con respecto al nuevo grupo político inserto dentro de la historia del Partido Nacional, la de los intendentes, alcaldes, diputados, la bancada, y bueno, y un poco para evaluar los primeros pasos dados y lo que se viene, Elizabeth. Sí, ayer lo que tuvimos en realidad, y no fue en el Parlamento, fue en la casa del Partido Nacional, esa hermosa casa que tenemos, que es también un monumento histórico y que está en la Plaza Matriz, con los jóvenes de esta nueva agrupación nacional, de este nuevo sector nacional, que están proponiendo sus ideas y sus inquietudes como jóvenes del Uruguay que vivimos, en cuanto a ir formando parte también desde sus aportes del nuevo sector. ¿Para cuándo viene el nombre del nuevo sector? Así nos genera más comodidad todo, porque hoy en día tenemos el grupo de los intendentes, que no es solamente de los intendentes. No, pero a veces las cosas, ¿viste cómo es? Estamos ansiosos, queremos el nombre ya de una vez. Sí, ya próximamente va a estar el nombre. Si no se ha dado a conocer, es bueno, porque hay una estrategia política. O sea que ya está el nombre, no se ha dado a conocer. No se ha dado a conocer es porque hay una estrategia política al respecto. Es lo mismo que el precandidato, que va a ser el ingeniero Enrique Antía, pero todavía no se ha confirmado ni se va a dar. Bueno, eso tiene su razón también, o sea, los compañeros quieren que el ingeniero Antía sea el precandidato nacional, pero nuestra forma de trabajar en esta agrupación, que nosotros creemos que es bastante innovadora, porque tenemos algunos años, unos cuantos, trabajando en la política, y por lo general las agrupaciones son muy verticalistas, ¿verdad? Uh-huh. Y se forman atrás de una persona, atrás de un candidato. Y esto nació de otra manera, esto nació desde las bases, nació al revés, nació desde la manera que buscando nuevas alternativas dentro del partido, que nos reclamaban cada vecino en la esquina de la ciudad de cada uno de los departamentos, que nos reclamaban los dirigentes. Entonces, de esa manera y desde el interior, con ese liderazgo de lo que representan los intendentes como líderes que están en contacto permanente con la ciudadanía, ese es uno de los cargos que tienen más diálogo día a día permanentemente con los vecinos de cada zona, surge esto. Entonces, la agrupación va a ser quien va a designar a ese precandidato formalmente. No queremos invertir las cosas, porque iría en contra de la esencia del grupo. O sea, no queremos que alguien diga, bueno, yo acepto o yo quiero ser candidato, y atrás de esa persona se forma la agrupación. Acá es al revés. Primero la agrupación, una agrupación que trabaja en equipo, que es muy horizontal, y esa agrupación elige al compañero que tenga la responsabilidad de ser el precandidato. Ahora, hablando claro, Elizabeth, porque uno conociendo a algunos de los integrantes de esta agrupación, estamos convencidos de que no simplemente se están juntando para participar y nada más. Deben de querer ganar. Por supuesto. Ahora, para ganar, me parece a mí, y esto es una opinión muy personal, se debe acarrear un poco más de gente, no solamente de la capital de Montevideo, sino de Canelones, que es donde está la población más importante del Uruguay. Se está trazando un plan, una estrategia de ir sumando gente representativa de esos dos lugares. Sí. En primer lugar, cuando uno sale a la cancha, es como el mundial que va a empezar, sale a ganar. Si no, no sale. Por lo menos nosotros, como tú bien dices, conociendo a algunos, es así tal cual. Anoche lo decíamos en la reunión de jóvenes, que la verdad que cuando uno se reúne con un número tan importante y entusiasta de jóvenes, sale con las pilas cargadas siempre, ¿no? Pero lo decíamos, somos guerreros y guerreras todos los que estamos en esta agrupación, acostumbrados a pelearla desde la nada, y Maldonado es
quizás uno de los mejores ejemplos, ¿no? Cómo se transformó y se cambió el gobierno de Maldonado en un lugar donde el Frente Amplio tenía gobierno nacional, además del mismo signo político, y sin embargo se dio esa lucha, la ciudadanía acompañó, confió en el intendente Antía y le dio su voto. Bueno, de la misma manera vamos a salir a pelear para ganar. Después se verá hasta dónde dan las fuerzas y hasta dónde llegamos, y por supuesto estaremos detrás de quien resulte ser el sector que gane las elecciones internas el año que viene y pongamos el candidato único del Partido Nacional. Pero si estamos trabajando para la estrategia nacional y cubrir todo el territorio, por supuesto que sí, y por supuesto que se está trabajando en Canelones también, porque sin duda Canelones es un lugar muy importante, es el segundo departamento en población, Maldonado es el tercero, y no sería posible pensar en una estrategia nacional si no se incorpora Montevideo, Canelones y bueno, y todos los departamentos, ¿no? Te hago otra consulta aparte, terminando con ese tema. ¿Firmaste la presentación del doctor Jorge Larrañaga? No, nuestra agrupación... ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero antes que eso quiero decir una cosa importante. Nosotros, nuestra agrupación, la posición de nuestra agrupación es dar la libertad. O sea, el doctor Larrañaga, que es un querido compañero y con el cual tenemos una excelente relación de amistad y de compañerismo, entendió que ese era un camino válido y que sin duda va a ser acompañado por miles de ciudadanos que están hartos de la ausencia de políticas de seguridad que estamos viviendo en este país y las enormes contradicciones entre el presidente de la República y el Ministerio del Interior. Ahora bien, nosotros, algunos de nosotros no estamos de acuerdo con ese camino, pensamos que las herramientas están hoy en día legales e instrumentales desde el Ministerio del Interior, simplemente no se saben o no se quieren o las dos cosas aplicar. Entonces nosotros como agrupación política le damos absoluta libertad a dirigentes, militantes, que como simples ciudadanos, quien quiera acompañar con la firma y entienda que eso es un camino válido, lo haga, y aquellos que entiendan que no lo es, no firmen. Esa es la posición de la agrupación. Hay dirigentes de la agrupación que firmaron, otros que van a firmar y hay otros que no lo van a hacer. Yo en particular no lo voy a hacer, pero respeto absolutamente a quienes entienden que ese es el camino, ¿verdad? ¿Es simplemente una medida atendiendo justamente a la realidad de lo hoy en día que vive el Uruguay o fue una movida estratégicamente política de Larrañaga? Bueno, eso tendrían que preguntarle a él cuál fue la intención. Y nos va a decir que no. Yo no voy a calificar lo que un compañero del partido toma una decisión política de tal envergadura que significa incluso modificar la Constitución. Yo creo que él está convencido del camino. Yo no digo que algunas de las cosas que propone las puedo compartir, otras no. De la medida que se arma un paquete cerrado con esas 4 propuestas, nos inhibe a decir, bueno, te acompaño en esto, sí, y en esto no, o uno está de acuerdo con el paquete entero o no, y entonces si uno tiene algunas discrepancias con alguno de los puntos, ya queda inhibido de la firma. Además es un camino largo, y yo creo que si el gobierno actual contara con esas 4 herramientas que el doctor Larrañaga propone para plebiscitar, pero siguieras teniendo al ministro Bonomi... No las utilizaría. No serían eficaces, no las utilizaría y no darían ningún resultado, porque hoy en día hay miles de herramientas legales y reglamentos y equipamiento, y como dice la senadora Alonso, que en eso coincido con ella, tenemos una guardia republicana armada hasta los dientes, como se dice vulgarmente, con poder de choque, con 2.000 efectivos, y sin embargo no se utiliza. Se utilizan 10 o 12 efectivos cuando hay un gran conflicto y no se utiliza una fuerza tan importante que la podríamos usar hoy para frenar las cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que no llevan a no, pero yo creo en que él está convencido con que esta propuesta es buena y que lo hace con la mayor sinceridad política del caso, ¿verdad? Muy bien. Hoy habíamos combinado con un poco
tú, no, ya me dicen, perdone porque se me escapa. Por favor. Digo, la representación es nuestra representante por el departamento de Maldonado. Digo, porque aun cuando sea de cualquier partido que sea, es nuestra representante. Como por supuesto. Germán, que está por ahí, como por supuesto. Darío, como todos. de los Santos, todos. Tenemos la suerte de tener 6 representantes. Carrasco, no se olvide de Carrasco. Ahora Carrasco. Carrasco sí. también. Pero Carrasco no fue electo por el departamento de Maldonado. Porque Heriberto no fue electo por el departamento de Maldonado. Heriberto llega por restos al departamento de Maldonado. Pero es de acá. Pero es para el ¿Cómo no va a ser de acá? Es de los nuestros. Ni de acá, es de Castillo. Pero es de los nuestros. Pero además hincha Peñarol, no me interesa. No soy mucho. peleador, no me lo peleé, Heriberto. No, está el presidente honorario de Peñarol por ahí. Ah, sí, vos Miguel se va a meter. Al mono, dice. Che, la última, has propuesto el nombre de Esteban Agustoni como el nombre para la zona de salud de Aiguá. Eso es una deuda que tiene el departamento, tenía con Aiguá y con el doctor Agustoni, que por sobre todas las cosas fue un gran filántropo, ¿no? Un hombre de humilde origen, que estudió en la década del 40 con muchísimo sacrificio y que poco a poco se fue haciendo un nombre desde la capacidad enorme que tenía como médico, como docente también, que fue docente en enseñanza secundaria muchos años, muy querido, muy apreciado, y bueno, forma un pequeño sanatorio en Aiguá, con al principio equipamiento usado que fue comprando con mucho sacrificio, y mientras los médicos se recibían en Montevideo, y como llega a pasar hasta el día de hoy, y buscaban radicarse, o sea, jóvenes que estudian y que estudiaban sobre todo en aquellas épocas medicina, después buscaban quedarse en Montevideo, quedarse en la capital. Él decide volver a su ciudad de Aiguá, a ese pequeño pueblito. Pensemos en la década del 40, del 50, del 60, cuando él desarrolló su actividad principal a partir de los años 60, y prefiere estar ahí, al lado del vecino y la vecina que está más alejado de las capitales departamentales, los más humildes, y dedicó su vida a eso. Pero no solo eso, cuando él logra formar su pequeño sanatorio, con mucho sacrificio, atiende en su sanatorio y realiza cirugía en forma totalmente gratuita para pacientes que eran de la salud pública, lo que hoy llamamos ACE, que antes se decía los pacientes de salud pública. Y el pequeño hospital de Aiguá, como lo siguen llamando los vecinos, su nombre formal de ACE es Centro Auxiliar de Aiguá, pero sus pequeños, ese pequeño hospital, él le toca dirigirlo, ¿verdad? Porque queda vacante la dirección y él acepta el puesto para dirigir el hospital de Aiguá. Y desde ahí también hizo enormes sacrificios. No tenía sábados, domingos, vacaciones, iba a las zonas rurales, a cualquier hora del día y de la noche lo llamaban y concurría a atender a sus pacientes, nunca mirando si iba a cobrar, si no iba a cobrar. El paciente estaba primero, no importaba la condición social o económica. Pero además fue promotor de otras cosas en la zona de Aiguá. Por ejemplo, de lo que fueron los complejos de MEVIR. Integrar a Aiguá a los programas de MEVIR, fue él su promotor. También dirigió la comisión para crear el hogar de ancianos de Aiguá. O también, por ejemplo, formó una cooperativa de productores rurales y traía profesores de la Facultad de Agronomía a Aiguá a capacitar a esos pequeños y modestos productores. Entonces fue una vida de entrega a la sociedad, una vida de entrega a la medicina, a sus pacientes, a sus vecinos de Aiguá y de las zonas cercanas, porque atendía toda esa zona rural, llegando hasta Mariscala y a Pirarajá, en el departamento de La Valleja. Entonces entendíamos que merecía realmente ese pequeñísimo homenaje de mi parte de presentar un proyecto de ley para que el Hospital de Aiguá, el Centro Auxiliar de Aiguá de ACE, lleve su nombre.